Muy bien, vamos a iniciar el día de hoy con nuestra clase. Como les decía, empezamos a trabajar esta semana con factorización y hoy vamos a trabajar el primer caso. El primer caso es de los más sencillos, ¿verdad? Muy fácil y nada complicado. Entonces les voy a compartir aquí mi pantalla, chicos. Me avisan cuando ya se ve. ¿Ya se ve ahí? Ya se ve, Miss. Muy bien, gracias. Sí, Miss. Correcto. El primer caso, el que vamos a trabajar el día de hoy, se llama factor común, ¿sí? Recordemos que hemos estado hablando acerca de que el nombre puede definir nuestro caso. Básicamente el nombre define nuestro caso, entonces tenemos que poner especial atención en el nombre. Entonces si tenemos aquí factor común, recuérdense que a diferencia del producto notable, en los productos notables nosotros multiplicamos, ¿verdad? Era como que la respuesta de una multiplicación. Sin embargo, aquí en el factor común, el término factor se refiere básicamente, el término de factor se refiere básicamente a los números de un cociente, ¿sí? O sea, de una división. Y cuando hablamos de común, común es algo que se repite. Entonces, común es algo que lo encontramos en todos lados y entonces hablando en términos matemáticos nos referimos a un término que va a estar repetido en todos mis factores. Entonces, vamos a ver el procedimiento. Ustedes ya, ustedes saben que hay algunos pasos específicos que se tienen que aplicar en todos los casos, sea como el de que tienen que estar ordenados, tenemos que ver si hay algún factor común, tenemos que aplicar correctamente ley de exponentes, etcétera. Entonces, esas situaciones ya no las vamos a repetir en el procedimiento de cada caso, sin embargo, las tenemos que tomar en cuenta para cada uno de los casos, ¿sí? Yo siempre tengo que ver que esté ordenado, tengo que aplicar correctamente ley de exponentes, tengo que aplicar correctamente las divisiones numéricas, entonces tengo que tener en cuenta siempre eso. Entonces tenemos aquí el procedimiento. Le voy a pedir a Esteban que lea el paso 1, a Gaby que lea el paso 2, a Bianca que lea el paso 3, por favor. ¿Ya, Miss? Sí, puedes empezar. Se identifica el factor común. Muy bien. Se divide cada término del polinomio por el factor común. Escribe el factor común y a continuación, dentro de un paréntesis, los cocientes hallados en el paso anterior, cada uno precedido de su respectivo signo. Muy bien, gracias. Si se dan cuenta, en los 3 pasos mencionamos factor común y tenemos aquí factor común. Entonces, lo primero que tenemos que identificar es el factor común. ¿Qué dije que era el factor común? ¿Cómo vamos a encontrar un factor común nosotros en un grupo de números, en un grupo de términos? Primero tenemos que ver si un número o un exponente o una letra está en las 3 o depende de las cantidades que hay. Muy bien. Tenemos que primero observar que un término se repita. Como les dije, factor común, cuando hablamos de algo común es algo que se repite, algo que está en todos lados, como por ejemplo, si podemos hablar de la situación actual, puedo decir yo que en las noticias, ¿cuál es el factor común en todos los noticieros de todo el mundo? A ver, ¿quién me dice? El coronavirus. El coronavirus, ¿verdad? La pandemia. Ese es un factor común, o sea, está en todos lados. Entonces, lo pongo de ejemplo porque en matemática el factor común va a ser aquel que se repita y que esté contenido en todos los términos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es eso, identificar el factor común. Si quieren, vayan anotando algunas situaciones importantes ahí. El factor común puede ser numérico y también literal, ¿sí? No siempre, no por obligación, siempre va a haber un factor común numérico, ¿sí? Puede que haya, puede que no. Igual numérico, pero siempre tiene que haber alguno de los dos, ya sea numérico o ya sea literal. Entonces puede ser, o pueden estar los dos juntos. Hay situaciones en donde hay factor común en número y también factor común en letras.
Muy bien. Tenemos que identificar el factor común. Paso número 2. Debemos de dividir cada término del polinomio por el factor común. Ahorita en los ejemplos vamos a ir entendiendo. Número 3. Se escribe el factor común y a continuación, dentro de un paréntesis, los cocientes hallados. Cuando yo hablo de cocientes, me refiero a las divisiones. Por eso aquí en el paso 2 dice se divide. Y las respuestas de estas divisiones las voy escribiendo yo dentro de un paréntesis. Algo que deben de tomar muy en cuenta. Número 1, ley de exponentes en división. Recuérdense que en división trabajamos que la ley de exponentes nos dice que bases iguales, se copia la base y se restan los exponentes. Entonces tenemos que tomar en cuenta ahí ley de exponentes, número 1. Número 2, tenemos que tomar en cuenta obviamente hacer bien las divisiones. Ahí se van a dar cuenta que no son cantidades muy grandes las que tienen, ¿verdad? Y paso 3, los signos, ley de signos, por favor, para que no se confunda. Y tenemos algo muy importante y por eso lo puse aquí con mayúscula y en negrita, dice, cuando el factor común sea letra, como vamos a encontrar el factor común en una letra, ¿verdad? Y puede que hayan 3 términos, 4 términos, debemos siempre elegir como factor común el que tenga el exponente más pequeño. Yo creo que esta parte que está aquí en negrita no la tienen escrita ahí, entonces sería bueno que la escriban porque es algo que tienen que tomar en cuenta. Debemos de tomar en cuenta que cuando elijamos la letra del factor común debe de ser con el exponente más pequeño, ¿sí? Y si es número, debe ser la cantidad más pequeña. Entonces, tomemos en cuenta que para el factor común en letra vamos a tomar en cuenta siempre la letra con menor exponente y el número con la cantidad menor. Muy bien, entonces ahorita nos vamos a ir a unos ejemplos, ahí vamos a entender mejor cómo lo vamos a realizar. Muy bien, entonces, si nos damos cuenta, aquí tengo yo varios ejemplos. Vamos a iniciar. Vamos a empezar con el primero, con el primer término. Dice 2ax, obviamente nosotros nos los van a dar hasta acá, ¿ven? Solo nos van a dar esto. Nosotros vamos a tener que resolver lo demás. Entonces tengo ahí, dice 2ax cuadrado más 3bx al cubo. Entonces veamos. Veamos primero en los números, si hay factor en números. Veamos. Lo que puedo ver yo cuando observo el factor común es que si hay algún número, si no se repite necesariamente que se pueda dividir dentro del otro. Entonces veamos. El 2, siempre ubico mi número más pequeño, porque así como esta parte que veíamos, miren esta parte importante que veíamos aquí, donde decía que siempre voy a tomar en cuenta el número más pequeño. Entonces, eso es lo que voy a ver yo aquí. Entonces, en el ejemplo, primer ejemplo, yo veo quién es mi número más pequeño. A ver, Guillermo, en el primer ejemplo, ¿cuál es mi número más pequeño? Solo estoy hablando de número. 2. El 2. Entonces, yo veo, como el 2 es el más pequeño, yo veo si es factor común, o sea, si hay más números 2, o si el 2 puede dividir alguno de los otros números. Entonces, observo. Solo el otro número que tengo ahí es 3. Entonces, pregunto, ¿puedo dividir al 3 en 2? ¿Exactamente? No. No, ¿verdad? Como no se puede dividir, entonces quiere decir que no hay factor común en números. Me voy a las letras y empiezo con la letra, por ejemplo, si estoy en orden alfabético, con la letra A. Y veo, ¿hay A en alguno de los otros términos? No. Como no hay, me paso con la otra letra, que sería X. Siempre estoy en el primer término, en este primer término. X. Ahorita veo solo X. ¿Hay X en el otro término? Sí. Sí, hay X. Sí. Entonces Sí. voy a copiar X y voy a tomar esta X al cuadrado porque es la X con menor exponente, porque tengo X al cuadrado y X al cubo. Y recuérdense que tengo que tomar la letra con el exponente más pequeño. Entonces, aquí escribí yo X al cuadrado. Muy bien. Luego veo en el siguiente término. Siempre voy a tomar en cuenta, y esto tal vez no nos lo dicen, y uno piensa que por lógica lo debemos de saber, pero lo voy a repetir. Vamos a buscar los factores comunes siempre dentro del primer término. No me voy a ir ahorita con el siguiente término y voy a ver, ¿será que hay P en algún otro término?
porque si no estaba dentro del primero ya no va a ser común, tiene que estar en todos. Entonces, siempre voy a hacer mi comparación o voy a obtener mi factor común siempre del primer término, ¿sí? Muy bien, entonces ya terminé de ver el primer término y obtuve únicamente como factor común x al cuadrado. Entonces lo coloco aquí, x al cuadrado. Abro un paréntesis y dentro del paréntesis tengo que escribir el resultado de mis divisiones. Como nosotros ya trabajamos divisiones, es como que esta fuera una división de polinomio entre un monomio. Quiere decir que todo este polinomio lo tengo que dividir dentro de mi factor común. Entonces, veamos. Empecemos con los signos. Más por más, más. 2, como no hay, aquí no hay ningún número, pero como no hay ningún número, sabemos que automáticamente es el número 1. 2 dividido 1, 2. Veamos, como no hay A, las letras que no estén de factor común únicamente se copian. Como no hay A, solo copio A. Me voy con x al cuadrado dividido x al cuadrado. ¿Cuánto es x al cuadrado dividido x al cuadrado? Como son bases iguales, me quedaría como x a la 0, ¿verdad? Y recuérdense que esas cantidades no las vamos a escribir. O sea, x a la 0 es 1. Yo podría escribir 1 ahí, pero no me serviría de nada. Entonces no hay problema. Sigo con el otro término, con los signos más por más, más. Aquí tengo el signo. 3 dividido 1, 3. Es el 3 que tengo acá. V, como no hay con quién dividirla, solo la copio. Y veamos aquí, x al cubo dividido x al cuadrado, solo me da x. Por lo tanto, la respuesta de mi operación es esta que tengo yo aquí, x al cuadrado, y entre paréntesis, 2a más 3bx. Muy bien, pregunto, ¿alguien tiene alguna duda con este primer ejemplo? Voy a ir explicando, ya solo son de explicación. No, Miss. Muy bien. Si tienen alguna duda, por favor, pregunten. Vamos con el ejercicio número 2. ¿Hay factor común en número? ¿Cuál? No hay, ¿verdad? Entonces, veamos con la letra. Veamos a la letra A. Sí hay A en los dos términos. Incluso aquí están marcadas, ¿verdad? Entonces voy a colocar esa A con el menor exponente. Si ustedes se dan cuenta, aquí tengo exponente 4 y aquí tengo un exponente 1. Como es con el menor exponente, coloco la del exponente 1. Muy bien. Luego observo la B. Recuérdense que saco el factor común de mi primer término. Observo la B. En el otro término, entonces mi factor común solo es A. Entonces procedemos a la división. Más por más, 1 dividido 1, 1. Como el 1 no lo escribimos, por eso no hay nada escrito ahí. A la cuarta dividido A. Copio la base, que sería A, 4 menos 1, 3. A al cubo. B, como no hay factor común B, solo lo copio. Veamos aquí el signo más por menos, menos. 5 dividido 1, 5. A dividido A se elimina, ¿verdad? No lo escribimos. Y luego tengo C, como no hay factor común en C, solo se copia. Muy bien, ya hicimos este ejemplo. Veamos el tercer ejemplo. 4a a la quinta B más 4a al cubo C. Veo en números. El factor común, si ustedes se dan cuenta, aquí sí hay números, ¿sí? El 4 y el 4 se repite, entonces ese va a ser mi factor común numérico. Luego veo A. Tengo A a la quinta y A al cubo. A se repite. Lo coloco con el menor exponente, que sería con 3. Luego veo que hay B. Ya no hay B en ningún otro factor, entonces solo mi factor común es 4A al cubo. Empiezo con la división. Más por más, 4 dividido 4, 1. Como el 1 no se escribe, por eso no está escrito. A la quinta dividido A al cubo. Copio las bases que serían A y resto. 5 menos 3, 2. Luego B, como no hay con quién operarlo, solo copio B. Y me voy con el siguiente término. Más por más, 4 dividido 4, 1. A al cubo dividido A al cubo. Como me da 0, me da A a la 0. Entonces no lo escribo. Y luego solo copio C. Muy bien. ¿Estos tres están claros, chicos? ¿No tienen alguna duda con esos tres? ¿Está todo bien? Todo claro, Miss. Ya vieron que no está complicado.
Ahora quiero que pongan especial atención a este número 4. Aquí tengo y empiezo a observar. Siempre les digo, tomo el número más pequeño. Busco el número más pequeño, que sería en este caso 6. Puede que el número más pequeño esté en el primer término, puede que esté en el segundo, no importa, pero busco el número más pequeño. Y veo, ¿es divisible el 6 dentro, así con el 9? ¿Puedo dividir el 9 dentro de 6 y me da algo exacto? No. 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 Entonces lo que yo voy a buscar aquí, si ustedes se dan cuenta, 6 y 9 son múltiplos, ¿sí? Entonces lo que yo puedo hacer es dos cosas. Número 1, puedo obtener este número de manera visual y ver qué número, buscar un número obviamente más pequeño que estos dos que divida a ambos números. Tengo aquí al 6 y al 9. Entonces si mi número más pequeño es 6, pero no puede dividir exactamente al 9, yo tengo que pensar en un número más pequeño que divida a ambos. Por ejemplo, si empiezo desde el 6 para abajo, muy bien, veo, el 5 no los divide a los dos. El 4 tampoco. El 3 sí, si ustedes se dan cuenta, el 3 divide exactamente al 6 y divide exactamente al 9. Por eso está aquí escrito. 3, ¿sí? Luego me voy con las letras. Tengo a X aquí y también la tengo aquí. Muy bien. Entonces X también sería factor común. Lo copio con el exponente más pequeño, que sería con 1. Y luego veo, hay Y aquí, pero ya no hay en el primero, entonces lo dejo así. Entonces aquí sí tengo que hacer divisiones. Vean, pues, más por más, 6 dividido 3, 2. Por eso está el 2 aquí escrito. X al cuadrado dividido X me da X. Luego voy con el siguiente término, más por menos me da menos. 9 dividido 3, 3. X dividido X se va, no lo escribo. Y solo me tocaría escribir Y. Por lo tanto, esta sería mi respuesta. 3X y en el paréntesis 2X menos 3Y. Muy bien, entonces ahí estamos con esta. Pregunto, no sé si comprendieron lo de este número. ¿Sí? Sí, sí. Muy bien. Sí. Muy bien, entonces ahora vámonos con este último. Este último ejemplo no lo tengo hecho, lo vamos a realizar todos juntos. Veamos. Muy bien, entonces veo, empiezo con los números. Tengo a 12, tengo a 16 y tengo a 10. Muy bien. ¿Cuál es el número más pequeño de estas tres cantidades? 10. El 10, muy bien. Entonces yo observo. ¿El 10 puede dividir al 12? No. ¿Puede dividir al 16? Tampoco. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que buscar un número más pequeño que el 10 que pueda dividir a todos. Muy bien, veamos. El 9 no, ¿verdad? El 8 puede dividir a los tres números. Puede dividir al 16, pero al 12 y al 10 no. A ver, ¿quién me dice qué número puede dividir exactamente a los tres? Más pequeño que el 10. Solo el 2, ¿verdad? Solo el 2. Entonces ese va a ser mi factor común numérico, el número 2. Muy bien, ahora me voy con las letras. Tengo a X. Se repite, recuérdense que las letras se tienen que repetir en todos los términos. Aquí tengo 3. ¿Se repite la X en los 3 términos? Sí. Muy bien, entonces copio X. ¿Con qué exponente irá X? 2. Con el 2 porque es el exponente más pequeño. Muy bien. Me voy con la siguiente letra que sería Y. Y, ¿se repite en todos los términos? Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Entonces, escribo aquí Y. Y Y va con el exponente más pequeño. ¿Con qué exponente iría Y? Con el 1. Con el 1, No. ¿verdad? Entonces no escribo ahí. Entonces, ahora abro mi paréntesis y empiezo con la división. Recuérdense que este número, este factor común va a tener que dividir a cada uno de los términos anteriores. Muy bien, entonces empiezo. Primero empiezo con los signos. Más por más. Más. No escribo más, ¿verdad? 12 dividido 2. ¿Cuánto es 12 dividido 2? 6. 6. X al cuadrado dividido X al cuadrado. Se elimina. Se elimina, entonces no lo escribo. Y al cubo dividido Y. Y al cuadrado. Y al cuadrado, muy bien.
nos vamos con el siguiente término. Más por más, más, aquí sí escribo más. 16 dividido 2. 8. 8. 8. X a la quinta dividido X al cuadrado. X al cuadrado. X al X al cubo. cubo. X al cubo, muy bien. Y a la cuarta dividido Y. Y al Y al cubo. cubo. Y al cubo. 4 menos 1, 3, recuérdense. Y nos vamos con el último término. Más por menos. 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 Menos 10 dividido 2. 5. 5. 5. X a la sexta dividido X al cuadrado. X a la cuarta. Cuarta. X a la cuarta. Y Y dividido Y Se elimina. Elimina. se elimina. Entonces, por lo tanto, se queda solo así. Muy bien. Espero que hayan copiado estos ejemplos, chicos, porque, bueno, los 3 están en el folleto, luego los otros 2 sí los trabajamos ahorita. Entonces, si no los han copiado, cópienos, por favor, para que los tengan ahí, como lo digo, como ejemplo. Antes de que nos vayamos a realizar unos ejercicios, les quiero poner aquí unos errores que puede que cometamos en algún momento nosotros, suele pasar, ¿verdad? Que cometamos alguno de estos errores a la hora de que dividamos nuestro factor común. Y quiero que lo tomen muy en cuenta. Esto tampoco está en el folleto, entonces sí pónganle atención y también lo copien si es necesario. Ya voy a cambiar la pantalla, no sé si ya puedo cambiar. Sí, Miss. Muy bien, es que veo que algunos están ahí copiando todavía, entonces voy a dar unos segunditos para que terminen de copiar. Los primeros 3 están en el folleto, los únicos que trabajamos fueron los 2 de abajo. Muy bien, voy a cambiar. Vean pues, este es un error que suele pasar y que cometemos a veces. Dice aquí, errores clásicos en álgebra, principalmente cuando extraemos el factor común. Vean aquí, tenemos 2. Esto es incorrecto y eso es lo que muchas veces sucede. Veamos aquí, el ejemplo es 5x al cubo más x al cuadrado menos 2x al cuadrado, y. Entonces aquí lo que buscamos fue factor común. El factor común aquí numérico no hay, o es 1, se podría decir, entonces lo pusieron como 1. Muy bien, ahí estamos bien. Luego el factor común numérico es x, y lo escribimos como x al cuadrado, porque ese es el menor exponente. Y luego abrimos el paréntesis. Hasta ahí vamos bien. Entonces empezamos. 5 más por más, 5 dividido 1, 5. Ahí estamos. X al cubo dividido x al cuadrado me da x. Ese está bien. Pero vean en este caso. Luego vamos. Más por más, x al cuadrado dividido x al cuadrado me da x a la 0. O sea, 1. Entonces, automáticamente mi mente tal vez piensa, no lo voy a escribir. Y me voy de una vez con el tercero. Más por menos, menos. 2 dividido 1, 2. X al cuadrado dividido x al cuadrado se elimina. Y como no hay, entonces solo lo colocamos. Entonces, creemos que la respuesta es esta. Pero es incorrecto, ¿sí? Algo que si quieren, eso sí es importante que lo apunten. Si el polinomio principal, o sea, el que me dieron de ejercicio, tiene 3 términos, dentro del paréntesis tienen que haber los 3 términos. Si mi polinomio fuera de 5 términos, obviamente saco mi factor común, pero dentro del paréntesis tienen que haber los 5 términos. O sea que el polinomio que me den a operar tiene que tener la misma cantidad de términos de los que van a haber dentro del paréntesis. Entonces aquí estamos cometiendo un error en el primer ejemplo. ¿Por qué? Si nos damos cuenta, el polinomio que me está dando al principio tiene 1, 2 y 3 términos. Y dentro del paréntesis solo hay 2 términos. Hace falta 1, no puede quedar así. Entonces dice aquí, lo correcto es. ¿Qué pasa en este caso? Dice, y aquí está escrito, si uno de los términos del polinomio inicial, el polinomio inicial es el ejercicio que me dan. Dice aquí, coincide justo con el factor común que hemos extraído. Entonces, si ustedes se dan cuenta,
el factor común que hemos extraído es x al cuadrado, ¿sí? Este x al cuadrado coincide exactamente con este x al cuadrado. Y como es una división, cuando coincide, aquí coincide exactamente. Cuando estoy dividiendo dos términos iguales, el resultado siempre es 1. Si yo divido 5 dividido 5, me va a dar 1. 20 dividido 20 me va a dar 1. Entonces, coincide. Entonces, en este caso tenía x al cuadrado y tenía x al cuadrado. El resultado me da 1 porque x al cuadrado dividido x al cuadrado me da x a la 0. Y todo número elevado a la 0 es 1. Entonces, dice aquí, si uno de los términos del polinomio inicial coincide justo con el factor común que hemos extraído, al extraer dicho factor común debemos poner un 1, ¿sí? Dentro del paréntesis en lugar de ese término. De lo contrario, lo estaríamos eliminando. En el primer ejemplo, donde tenemos el incorrecto, estamos eliminando un factor y no podemos hacer eso. Entonces aquí, si se dan cuenta, más por más, x al cuadrado dividido x al cuadrado, 1. Escribimos este 1 porque ahí sí que básicamente todo el factor común coincide, o sea, completo coincide con el factor inicial. Entonces escribimos un número 1 para que no se pierda, ¿sí? Porque si no, es como que estuviéramos eliminando. Muy bien, no sé si alguien tiene alguna duda con este ejemplo o con esta aclaración. ¿Está claro? Sí. Muy bien, solo es para que lo puedan tomar ustedes en cuenta. Ahora sí, necesito, por favor, que trabajemos estos 4 ejemplos. Son 4 ejercicios. Y voy a dar unos 3 minutitos para que trabajemos estos ejercicios. Aquí los quiero ver a todos trabajando. Por favor, los que no tienen encendida su cámara, recuérdense que las instrucciones siempre son claras, entonces yo la asistencia la tomo en cuenta. No siempre lo menciono, pero cuando no lo mencione ya sale. Necesito ver que estén trabajando todos. Si alguien tiene alguna duda, hágame el favor de preguntar. ¿Qué manda? Muy bien, voy a preguntar. Andy, ¿ya terminaste la número 1? Ya, mis. Muy bien, ¿me puedes decir cómo te quedó? 3x, Muy bien. Ujú, abro paréntesis, correcto. 4x al cubo, Ujú, menos 5x al cuadrado, muy bien. más 3. Muy bien. Les pregunto a todos porque supongo que esta ya la terminaron. ¿Les quedó así a todos?
Sí, Miss. Sí, ¿verdad? Sí. Muy bien, entonces esta primera está correcta. Si ustedes se dieron cuenta, él como factor numérico común tiene el 3. No es ninguno de los que está aquí, pero como ninguno se dividía, entonces él buscó un número que pudiera dividir a los 3. Y de ahí todo el procedimiento está correcto. Muy bien. Bianca, ¿terminaste ya la número 2? No, todavía la estoy haciendo. Va. Recuérdense que cuando yo tomo el factor común, tomo únicamente la parte numérica y la parte literal. En el factor común no tomo en cuenta signos para ver, por ejemplo, que yo tomara el número 30, como tiene el signo negativo, lo agarro como negativo, no. Solo es número y letra. Ya los signos los trabajo únicamente cuando estoy dentro del paréntesis. Ilse, ¿ya terminaste la número 2? No, Miss. ¿Alguien que haya terminado la número 2? Yo, Yo, Miss. Muy bien. A ver, Esteban, ¿me dices cuál es el número, cómo te quedó la número 2? 2x, Ujú, abro paréntesis, muy bien. menos 15x al cubo, Ajá. más 7x al cuadrado, Ujú. más 2. Y cierro paréntesis. Muy bien. Necesito saber, ¿a todos les quedó así? No, Miss. Muy bien. ¿De dónde difieren? ¿Dónde? En el 2X. Ujú. ¿Por En qué? 2X. En lugar de 2x, ¿qué pusiste? Solo 2 porque el último término no tiene Ah, muy literal. bien. Correcto. Nos damos cuenta que aquí el 2 sí está correcto, ¿sí? Porque es el único número que divide a los 3 términos. Luego veo x. Recuérdense que el factor común, por eso les dije factor común significa que tiene que estar en todos lados. Entonces, está aquí, ¿sí? Está aquí, pero aquí no está. Entonces, no lo puedo poner. Muy bien, entonces, a ver, ¿me ayudas, Arlet? Te había escuchado que tú también ya habías terminado el número 2. ¿Cómo te quedó? Me quedó menos 15. Ah, sí. Todos entre paréntesis. Ujú, Ahí. Menos 15. ujú, X a la cuarta. muy bien. Más 7. Ujú, X al cubo. ajá, Más 2. más 2. Muy bien. ¿Así les queda a todos? Sí. Muy bien. Sí. Entonces, está bien que comentamos estos errores para que podamos ver las situaciones que se nos pueden presentar. Entonces, Esteban, ¿ahí estamos claros? Sí, mi. Sí, hay que tener cuidado con esos términos. Muy bien. Gaby, ¿terminaste la 3 ya? Sí. Muy bien. ¿Me puedes decir cómo te quedó? A la quinta, Muy bien. A la abre quinta. paréntesis. Ajá. Ajá. Abre paréntesis. Muy bien. Menos 8a a la cuarta. Menos 8 a la cuarta. Más 4a. Ujú. Más 1. Muy bien. Aquí quiero que vean dos cosas importantes. Número 1, el número. Podemos decir, 4 sí divide al 8, pero recuérdense que este último término tiene un número 1. Entonces, siempre tenemos que tomar el menor término. Aquí tomó el 1, ¿verdad? Entonces, aquí sí no podemos hacer eso de que buscamos un término más pequeño y todo, porque sí hay un número 1. Y también, en este caso, sucedió lo que vimos de que se puede cometer errores. Esta parte de aquí, miren, a la quinta es completamente igual a mi factor común, entonces lo único que hicimos fue colocar el número 1. Sí hicimos la multiplicación de signos, pero colocamos el número 1.
Muy bien, ya casi se me va acabando el tiempo. No sé, Carlos, ¿terminaste ya la número 4? Sí, Miss. Va, ¿me dices cómo te quedó? 2x a la y a la 2. Ujú, Abro paréntesis. muy bien. 2x3 a la y X al cubo. al cubo a la Ujú. y Ujú. menos 1x a la 5 Si queremos escribimos el 1 y si no, no lo escribimos, no hay ningún problema. X a la quinta. más 4y. Muy bien. Les pregunto, ¿a Cierro todos les paréntesis. quedó así? Sí. Muy bien. Sí, Miss. Entonces, básicamente que hay que tomar en cuenta, encontrar el factor común y dividirlo correctamente. Si nosotros dividimos correctamente, ahí está. Muy bien, entonces ya tengo menos de un minuto. No sé si alguien tiene alguna duda así rapidito. No, Miss, todo claro. No, Miss. Muy bien, A mí entonces lo único, Todo claro, Miss. gracias. Entonces lo único que tenemos que realizar, dice tarea, realiza los 5 ejercicios de factor común del folleto número 7. Puedes realizarlo todo en la hoja del folleto, ya que no es difícil, ahí de una vez lo realizan. Y tienen hasta el día de mañana a las 11 para subirlo. ¿Estamos? Muy bien, entonces Sí, con Miss. eso vamos a finalizar, chicos. Solamente tienen que hacer esos ejercicios, háganlos de una vez para poder subirlos. ¿Estamos? Y nos vemos más tardecito en ciencias. Adiós, Miss. Bye, Adiós, chicos. Miss. Miss.